bienvenido a este video donde vamos a sumergirnos en el mundo de la iluminación para fotografía odontológica y vamos a ver lo que es el disparador X2T de Godox, que es una herramienta indispensable para el tema de fotografía odontológica. Así que sin más preámbulos, vamos a ver cuáles son todas las configuraciones y las ventajas que ofrece este dispositivo. El X2T de Godox tiene una interfaz muy intuitiva con la que podemos trabajar de forma muy fácil, y vamos a ver cada uno de los botones que trae, cuáles son sus funciones para configurarlo con nuestro flash. Entonces, como primero, en la parte frontal tenemos los botones del modo, el menú y el set, que es el botón con que vamos a darle a aceptar a los cambios que hayamos colocado en nuestro disparador. Está el botón de encendido y está el otro botón de encendido de la luz auxiliar, la que nos va a ayudar a enfocar con nuestra cámara. Al encenderla se dispara este infrarrojo y así nos ayuda a enfocar de una manera más efectiva. Del otro lado tenemos la conexión USB-C, que nos va a permitir la actualización del firmware, y una conexión para sincronización con algún flash que no sea compatible de manera inalámbrica. Tenemos el dial con el que vamos a poder navegar en el menú de nuestro disparador, y tenemos una zapata que asegura nuestro disparador con media vuelta. En la parte superior tenemos los botones de los 5 grupos que podemos ubicar en nuestro disparador. Tenemos el botón del testeo para no tener que disparar el flash, ir hasta la unidad y dispararlo, sino que desde aquí lo podemos manipular. Así nos daremos cuenta si todos están encendidos. Tenemos la otra zapata auxiliar en la que puedo montar otro flash u otro disparador de otra marca. Algo que es muy importante en nuestro disparador es que aquí en esta letra vamos a ver para qué tipo de cámara es. En este caso tiene la C, que es para Canon, pero si es para Nikon va a tener la N, si es para Sony la S, y así sucesivamente. Es muy importante verificar esto cuando vamos a comprar el disparador para nuestra cámara, dependiendo del tipo de cámara que sea, porque aunque el flash Godox TT600 es universal, el disparador sí debe de ir dependiendo de la marca, porque tiene unas conexiones específicas, y de esta manera se va a poder conectar a la cámara y así poder controlar los flashes a distancia de una manera adecuada. Entonces, ahorita sí, una vez visto cómo es la interfaz, vamos a ver cómo funciona el menú. Lo encendemos del botón de encendido y aparece el menú en la pantalla retroiluminada. Vamos a ver qué hace cada botón de nuestro disparador. El botón de modo es para cambiar el modo en que está el flash. Entonces, en la parte superior, como tiene los grupos, vamos a seleccionar el grupo A y le damos modo. De la tecla modo podemos escoger si le damos la función TTL al flash o función manual, que es la que vamos a utilizar, o si lo vamos a apagar completamente lo dejamos así. Con el botón de menú podemos entrar y apretando de nuevo salimos del menú. Entonces ingresamos y con el dial podemos navegar por todo el menú. Entonces lo que vamos a ver primero es una opción que se llama escanear. Con la tecla set seleccionamos y con el dial podemos darle a iniciar escaneo. ¿Qué nos va a hacer esto? Que nos va a escanear el entorno donde estamos. En caso de que estemos en una sesión fotográfica donde hayan muchos fotógrafos y muchos flashes, él nos va a hacer un escaneo y nos va a decir qué canales podemos utilizar donde no haya ningún tipo de interferencia con otros elementos. Entonces, como vemos aquí, ya escaneó y nos dice que podemos utilizar los canales 32. Listo, vamos a otra opción que es el canal como tal del flash y el disparador. Es muy importante que cuando seleccionemos el canal, en este caso por ejemplo el 1, en el flash también tengamos seleccionado el mismo canal, o sea el 1, porque si tenemos en el disparador por ejemplo canal 1 y en la unidad del flash tenemos el canal 2 o 3, pues no se van a poder sincronizar. Entonces, si yo quiero cambiar de canal, lo que hago simplemente selecciono set y con el dial escojo o selecciono el número de canal que quiero. Tenemos 32 canales para elegir y le damos set y continuamos. El ID es, por ejemplo, si estamos en una sesión de fotos como ahorita donde hagan muchos flashes, yo puedo seleccionar un canal y también asignarle un
un ID, lo mismo, seleccionamos un ID, sea el 1, tiene hasta el 1 hasta 99. Podemos sincronizar el flash en el canal 1 y le indicamos un ID, por ejemplo 80. Entonces va a ser muy improbable que otro fotógrafo tenga configurado el flash de esta misma forma, y así podemos asegurar que nadie más active nuestros flashes en una sesión de fotos, por ejemplo de moda o algún evento protocolario donde hayan muchos flashes al mismo tiempo. PC Sync es para conectar el cable, donde hay un cable que se conecta aquí, que es para sincronizar otros flashes que no se puedan manipular de forma inalámbrica, y aquí lo activamos. El shot es para una opción, por ejemplo, si estamos dictando un curso o algo donde varios fotógrafos estén utilizando diferentes disparadores, yo puedo desde este configurarlos para que los tres tengan los mismos valores predeterminados sin que se nos vayan a cambiar. La distancia, que por defecto viene de 1 a 100 metros, o yo lo puedo poner de 0 a 30 metros, pero la dejamos por defecto en caso de que estemos en un espacio donde hayan muros o paredes que nos interfieran con la señal. Step es para seleccionar la potencia y los intervalos del flash, entonces yo puedo ponerlo en 1/256 y en tercios, o que me ponga en unidades. En este caso yo lo dejo en 1/256 y cada vez que modifique el flash me va a avanzar 1/3 de potencia. Continuamos y aquí podemos ver los grupos que van asignados, 5 grupos que son de la A a la E. En el standby es el tiempo en el que nuestro disparador se apaga. Una vez se haya pasado 60 segundos sin estar activo, él se va a apagar automáticamente. Light es la luz de la pantalla, que por defecto viene 12 segundos y se apaga para conservar pues el tema de baterías, y yo la puedo modificar para mantenerla siempre encendida o siempre apagada, pero en algunos casos sí nos va a ser mucho mejor tenerla encendida a intervalos de tiempo, y aquí puedo programar cuánto tiempo quiero que la pantalla esté encendida. En este caso 12 segundos es suficiente. Y lo mismo en esta opción LCD, nos permite controlar el brillo de la pantalla para que yo pueda visualizarla mejor en algún entorno donde no pueda tener una buena visualización. La sincronización es la opción donde yo puedo configurar el disparo del flash a la primera cortinilla a alta velocidad, que es cuando queremos congelar movimientos muy específicos, aunque esta opción castiga mucho el flash. Si en este caso es un speedlight, es bueno saberla manejar porque podemos quemar el flash, y podemos utilizarla también que se active a la segunda cortinilla. En este caso dejémoslo así, segunda cortinilla. El Bluetooth es para utilizarlo con una aplicación que les mostraré más adelante en otro video. El Beep, que es para activar el sonido de nuestro disparador y así saber cuándo dispara el flash. Lo podemos seleccionar al gusto. La opción de zoom nos permite configurar el zoom que tiene nuestro flash. Los speedlight tienen un zoom que yo puedo manipular, aunque la verdad hasta este momento yo tengo los TT600 y no he podido manipular el zoom desde aquí. Es la única opción que no se puede manipular desde acá. El escaneo y listo. Ese es todo el menú que tenemos en nuestro disparador. Hay otras opciones adicionales que son muy interesantes, como por ejemplo, si yo ya he configurado nuestro disparador y quiero bloquearlo para que de pronto accidentalmente no las vaya a mover y cambie la configuración del botón Mode, lo dejo sostenido y me va a bloquear. Aparece un candadito que me dice que está bloqueada la función, y así toque cualquier botón no voy a modificar ningún valor. Es una buena opción para proteger pues la configuración que ya hayamos hecho. Desbloqueamos de nuevo y todo perfecto. En el botón menú también, si dejamos sostenido, lo que va a hacer es que se activa este bombillito, y por ejemplo en los flashes que tengan luz de modelado automáticamente se va a activar desde aquí, y lo dejamos otra vez sostenido y se apaga la luz de modelado. Otra opción es que si ya tenemos una configuración y lo vamos a utilizar de diferente forma, o se lo vamos a prestar a un amigo o algo, lo vamos a resetear. ¿Cómo lo reiniciamos a que quede como los valores de fábrica? Entonces sencillamente lo apagamos y sostenemos el botón Mode
y encendemos nuevamente y me va a aparecer sin ningún valor. Aquí ya vemos que el flash que tenía guardado no me aparece y pues siempre va a aparecer en el grupo A por defecto a la máxima velocidad. Entonces yo ya empiezo a configurar. Hasta aquí ya hemos visto cómo funciona nuestro disparador X2T, cuáles son sus botones y cuáles son las funciones principales del menú que vamos a utilizar, y ahorita vamos a ver cómo lo podemos sincronizar con nuestro flash. Lo primero es configurar nuestro disparador. Vamos a ponerlo en el canal 1 y nos vamos aquí por defecto. Él nos pone el flash así, pero aún no está sincronizado. Entonces, una vez hayamos seleccionado el canal en nuestro disparador, vamos a hacer lo mismo en nuestro flash. Una vez que estamos con nuestro flash, lo que vamos a hacer es seleccionar en el botón Mode, lo dejamos sostenido y vemos que se activa la señal de Wi-Fi. Entonces la activamos, la dejamos activada y seleccionamos el modo esclavo, que es esta S que aparece aquí. De esta manera va a poder recibir la señal del disparador, porque si lo dejamos aquí en manual, es como si este flash fuera a darle la orden de disparo a otro flash, entonces no va a ser compatible. Debemos dejarlo en el modo S y le damos set. Una vez ya seleccionamos el modo esclavo y dejamos prendido el Wi-Fi, entonces vamos a seleccionar el grupo, que lo hacemos de la tecla GRCH, la dejamos sostenido y cuando nos empiece a parpadear el CH, entonces elegimos el canal 1, el 2, el que queramos elegir. En este caso, como ya habíamos configurado en el disparador el canal 1, aquí también lo dejamos en el canal 1 y seleccionamos el grupo A. Estamos con el flash de esclavo en el canal 1 en el grupo A, y ahora nos vamos a nuestro disparador, lo encendemos nuevamente y nos vamos al grupo A seleccionándolo desde la tecla A de aquí arriba y nos va a aparecer el grupo. Entonces podemos seleccionarlo, verificar que esté en el mismo canal. No sé si podemos ver el flash, yo ya lo puedo manipular a distancia. Ven que yo no estoy manipulando el flash, sino que desde el controlador voy a poderlo manejar a distancia. En resumen, el X2T más que un disparador es una herramienta indispensable para cualquier tipo de fotografía donde queramos llevar la iluminación y la creatividad al siguiente nivel. Quiero darte las gracias por llegar hasta aquí, por ver este video de principio a fin. Espero que te haya gustado y hayas podido resolver todas las dudas e inquietudes que surgen al momento de configurar y sincronizar este dispositivo con otros flashes. Y si es así, te invito a que te suscribas a mi canal y le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Comparte también con tus amigos y colegas y así juntos vamos a crecer en conocimiento y aprendizaje. Y nos vemos en el siguiente video.